Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hemos hecho unos cuantos vídeos sobre la misma temática, es decir, el Consejo de los Nueve, entidades que se pusieron en contacto con un famoso parapsicólogo, Andrija Puharich, el que investigó a Arigó y a Uri Geller. Puharich consiguió establecer contacto con una supuesta jerarquía, la máxima que existe en el universo, que nos creó, que nos tutela, que nos investiga, que nos cuida. De una u otra manera, lo que se ha venido a llamar los dioses de Heliópolis, la Enéada. Y hablamos en esos vídeos de todo lo que hicieron por el ser humano, cómo crearon las razas, cómo hicieron las pirámides, cómo llevaron al hombre a través de la historia, las visitas que hicieron, las clonaciones y las inseminaciones genéticas que hicieron. Interesante todo ese fenómeno del contacto de Andrija Puharich. Pero se nos quedó en el tintero algo que es muy importante, el material de Ra. Es decir, una serie de canalizaciones, más de sesiones de mediunidad, más que canalizaciones, realizadas por Carla Rueckert, inspiradas y dirigidas por Don Elkins, un filósofo, y con la logística, la escritura, lo que fue trasladado a través de 5 tomos, 5 libros por Jim McCarthy. Un trío de personas que en los años 60 y 70 hicieron un trabajo extraordinario. Un montón de años canalizando. Todo eso se llamó el material de Ra y la ley del uno. 5 libros. Estos personajes, simultaneando la actividad que hizo Andrija Puharich, se pusieron en contacto con uno de los 9, con Ra, una deidad, un personaje que decía ser de una conciencia colectiva, muy similar a lo que publicamos antes. Carla se ponía en trance, se tumbaba en la cama, se ponía una venda sobre la frente, detrás de ella se ponía un cáliz, una Biblia, incienso, una especie de ritual. En un momento determinado, ella dejaba su cuerpo y era poseído por Ra, la entidad que nos visitó hace miles de años en la Tierra. Una historia apasionante. Es imposible meter en un vídeo los 5 libros y todo su contenido, pero he cogido unas notas para establecer una comparación con lo que ya hemos publicado anteriormente del Consejo de los 9. Según esto, este Ra vendría a ser uno de esos 9, uno de la conciencia colectiva. Veamos, por tanto, ese resumen de esos 5 libros que podéis bajar de la red. Están en inglés, pero se pueden traducir. ¿Quién es Ra? Ra es una entidad, un mensajero de la ley del uno. Según esta teoría, el equilibrio, la evolución está en el uno. Cuando se llega a ese nivel, está todo perfecto, todo está equilibrado. Todo lo que no llegue es imperfecto, pues por tanto estaría involucionado. Y eso establecen unas dimensiones o unos grados jerárquicos que luego explicaremos. Ra dice que vinieron hace 75.000 años en el tiempo de la Lemuria, vinieron después hace 11.000 en el tiempo de la Atlántida, en Egipto hace 3.500 y hace 7.500 años. Es decir, que nos han visitado periódicamente a través de la historia y en todo momento han intentado ayudar al hombre. Problema que siempre vienen asociado a estas visitas, que les deificamos. No les entendemos como unos viajeros que vienen a ayudarnos desde una dimensión superior, sino que para nosotros son dioses. Por tanto, cada visita llevaba consigo una ligera frustración. Ra es un humilde mensajero de la ley del uno. Pertenecemos a la confederación que hace 11.000 de vuestros años visitó a 2 de vuestras culturas planetarias que en aquel momento estaban en estrecho contacto con la creación del Creador único. Ingenuamente creímos que podríamos enseñar mediante el contacto directo. Pensábamos ingenuamente que las enseñanzas no serían distorsionadas, pero no fue así.
Llegamos y fuimos bien recibidos por los pueblos a los que deseábamos servir. Tratamos de ayudarles con medios técnicos para la sanación y para aumentar la vibración vital. Así se crearon las pirámides. Descubrimos que la tecnología se la apropió la casta de poder, distorsionándola. En igual medida en Sudamérica pasó lo mismo, y nuestra enseñanza no fue bien aplicada. Intentamos contactar con los gobernantes de la tierra a la que habíamos llegado, la tierra a la que llamáis Egipto, o en algunas zonas la tierra sagrada. El primer intento de ayudar a sus pueblos ocurrió alrededor de 75.000 años atrás, ayudando a los marcianos a venir a la Tierra. La siguiente ayuda fue dada a los de Mu alrededor de 58.000 años atrás. A continuación se ofreció ayuda a la Atlántida hace unos 13.000 años. Otro intento fue ayudar a los egipcios y a algunos en América del Sur hace unos 11.000 años. Cerca de 3.500 años más tarde, es decir, 7.500 años atrás, se ofreció de nuevo ayuda a algunos de América del Sur. Hubo varios intentos para ayudar a aquellos en Egipto hace 2.300 años atrás por otros miembros de la Confederación. Uno de los paralelismos interesantes que tiene el contacto o la canalización, más la mediunidad de Carla, es su similitud con lo que le dijeron a Andrija Puharich. En aquel caso hablaban de que conectaron con un faraón y efectivamente Ra le dice a Carla que establecieron contacto con Akenatón, el faraón hereje, el que intentó establecer el monoteísmo, la ley del uno. Él aceptó esa ley del uno a través de Ra. En el contacto de Puharich era a través de Atón, por eso deificaron a Atón. Pero como Atón y Ra son dos personajes de una misma conciencia, perfectamente estamos hablando de lo mismo. Lo que quiero que cambie es el portavoz, el que habla. Efectivamente, establecieron contacto con el faraón Akenatón y aceptó la ley del uno, pero los sacerdotes, mientras él era faraón, aceptaron a regañadientes y de una manera falsa esa doctrina, y cuando murió Akenatón, sencillamente volvieron a los antiguos cultos y adoraron a cerca de más de 1.000 dioses que había en Egipto entonces. Un retraso intelectual. Akenatón intentó establecer una ley universal. De ahí se deriva el monoteísmo y de ahí parten todas las órdenes esotéricas que después dieron origen a Rosacruces, a Iluminados, Hijos del Sol, etcétera, etcétera. En la 18ª dinastía, como se conoce en vuestros registros, pudimos contactar con un faraón. Este hombre era un espíritu servidor que aceptó tomar cuerpo en la tierra para ayudar. Este faraón aceptó la ley del uno que le ofertábamos. Su nombre era Akenatón. Sin embargo, las creencias de este faraón fueron aceptadas por muy pocos. Sus sacerdotes las observaron únicamente en apariencia. El pueblo continuó con sus antiguas creencias. Cuando el faraón murió, las creencias centradas en dioses numerosos recuperaron su lugar y prosiguieron hasta que el conocido como Mahoma facilitó al pueblo una doctrina más sencilla para la capacidad de entender de su pueblo.
En aquel contacto de Pujarich con Uri Geller, se hablaba de que hicieron las pirámides con sonido, con la voz, con sonido y con cristales, con magnetismo también. Aquí en este caso Ra dice que utilizaron cristales y utilizaron sobre todo la mente. Es decir, que más o menos lo que da a entender en el libro es que cuando se llega a conectar con, digamos, el alma colectiva, el, digamos, el origen de la piedra, el campo unificado, y ellos llaman el campo unificado de la piedra con tu cerebro, puedes modificarlo, puedes alterarlo. Y probablemente las piedras, además de con cristales, fueron movidas por la mente de los ingenieros que actuaron y que ayudaron en ese momento a los seres humanos que estaban ahí a hacer las pirámides. Una cosa interesante, ¿para qué las hicieron? Ra dice que tenían dos objetivos. Uno, iniciarse. A través de la pirámide, el iniciado podía conectar con otras dimensiones y por tanto recibía un conocimiento. Y la segunda era para regenerarse, para que a través de penetrar en la pirámide un tiempo se regeneraban los tejidos, la biología, las células, etcétera, etcétera. Fueron ellos los que les ayudaron en aquel momento. Probablemente las pirámides se hicieron escalonadamente, como ellos dicen, pero estamos hablando desde 11 a 7000 años antes de Cristo. Las pirámides de mayor tamaño fueron construidas por nuestra capacidad para utilizar las fuerzas de la ley del uno. Las piedras están vivas, es algo que no ha sido tan entendido por vuestra cultura. Para la construcción de las pirámides utilizamos la fuerza del pensamiento. Basta con entrar en el campo unificado de la piedra que sigue la ley del uno para moverlas. La finalidad de las pirámides era doble. Por un lado, disponer de un lugar de iniciación adecuadamente orientado para aquellos que desearan convertirse en canales purificados o iniciados para la ley del uno. Por otro lado, deseábamos guiar cuidadosamente a los iniciados en desarrollar un proceso de sanación para aquellos a quienes pretendían ayudar y para el planeta mismo. Se diseñó una pirámide tras otra, cargadas por el cristal y el iniciado, para equilibrar la energía entrante en la creación única, con las numerosas y múltiples formas de vida del planeta. Con ese afán pudimos continuar el trabajo que los hermanos de la Confederación habían llevado a cabo a través de la construcción de otras estructuras en las que el cristal también estaba presente, y completar así un anillo de ellas distribuidas sobre la superficie de la Tierra. Llegaron al planeta Tierra de una manera muy peculiar, como cuando ellos vienen a la Tierra no estaban en la dimensión que están ahora, ellos han alcanzado ya la séptima dimensión, la dimensión anterior a la del Creador, es decir, que están en un nivel extraordinario. Pero cuando vinieron a la Tierra estaban en la sexta dimensión y por tanto ya no tenían cuerpo. Lo que hicieron ellos es materializar mediante el pensamiento un cuerpo que les permitiese presentarse ante los humanos. Pero ese cuerpo originario de Venus, ellos vivían en Venus. En cuarta y quinta dimensión vivieron en Venus millones de años, pero en la quinta dimensión abandonaron Venus y pasaron a la sexta dimensión. En ese momento fabricaron un cuerpo que al presentarse mentalmente, al presentarse ante el humano era dorado, era luminoso, dorado, delgado, ágil, y fueron concebidos como dioses. Imaginaros un ser que viene del espacio echando luz, dorados, debían ser bellísimos a los ojos de aquellos pobladores. Estuvieron poco tiempo porque no terminaron de cuajar sus informaciones y sus enseñanzas, como en el caso de Akenatón. Pero en Venus siguió la vida en cuarta y quinta dimensión. Ellos dicen que no podemos ir a Venus físicamente.
Tendríamos que cambiar de dimensión, entrar en una dimensión, y en Venus hay vida en 2 dimensiones superiores a la Tierra. Aquí estamos en tercera dimensión, en Venus estaría en cuarta y en quinta dimensión. Por tanto, son cuerpos más sutiles, con los ojos humanos no los podemos ver, pero esto es lo que dicen. Quizá cuando evolucionemos podamos acceder a un Venus tremendamente habitado en una dimensión distinta, en 2 dimensiones distintas, en la cuarta y en la quinta dimensión. Con el complejo de seres del que forma parte, soy uno de los que vinieron de fuera, de otro planeta de vuestro sistema solar, el planeta Venus. Somos una raza antigua según vuestras magnitudes. Cuando estábamos en la sexta dimensión, nuestros cuerpos físicos eran los que llamaríais dorados. Éramos altos y algo delicados. Nuestra envoltura de cuerpo físico que llamáis piel tenía un lustre dorado. En esa forma decidimos llegar a vuestras gentes. En aquel entonces nuestros pueblos eran muy diferentes de nosotros en apariencia física, como diríais. Por eso no nos integramos bien con la población y obviamente éramos distintos. Por ello nuestra visita fue relativamente breve, pues nos vimos en la engañosa situación de ser aclamados como dioses. Fue durante este tiempo cuando construimos las estructuras que llamáis pirámides. Vinimos utilizando el pensamiento. Ningún ser humano perteneciente a la tercera dimensión puede habitar sobre Venus, pues las condiciones del planeta no lo permiten. Pero la quinta y la sexta dimensión son bastante propicias para vivir y aprender en la evolución de las almas. Para llegar a vuestro planeta desde la sexta dimensión, podemos manipular mediante el pensamiento la infinidad inteligente presente en cada partícula de luz, de modo que pudimos revestirnos de un cuerpo visible en la tercera dimensión. El consejo que nos lo permitió se localiza en la octava dimensión del planeta Saturno, que ocupa una zona que en vuestros términos de tercera dimensión conocéis como los anillos. Una de las informaciones que entregó Ra a Carla fue muy interesante. Ellos dicen que había antiguamente, hace millones de años, un planeta entre Júpiter y Marte, se llamaba Maldek, ellos le llaman Maldek. Y estos habitantes se destruyeron mediante bombas de energía atómica, crearon una destrucción de su propio hábitat. Los habitantes que quedaron después de esa macrodestrucción y que el planeta se convirtiera en lo que es ahora el cinturón de asteroides, fueron transportados a la Tierra. Y poco a poco, después en sucesivas reencarnaciones, fueron viniendo a la Tierra. Pero no vinieron como estaban allí. Hubo una regresión física, psíquica, intelectual y espiritual. Y aquí encarnaron en segunda dimensión. Veréis luego en su relato cómo encaja esta información. Pero ellos ayudaron, la Confederación de Mundos, hace 500.000 años de aquel tiempo, vinieron y transportaron a estos seres que quedaron supervivientes de Maldek, el planeta de la desobediencia, porque sus habitantes destruyeron su propia casa. Como los humanos, que estamos cargados de bombas atómicas y que podemos convertir nuestro planeta en un desierto árido, o la autodestrucción o aniquilación. En un espacio-tiempo determinado en vuestro pasado, existió una población de seres de tercera dimensión en un planeta que se encontraba en vuestro sistema solar. Ese planeta ha recibido diversos nombres. Nosotros lo llamamos Maldek. Esas entidades, tras destruir su esfera planetaria, se vieron obligadas a encontrar refugio en vuestro planeta, pues era la única esfera de vuestro sistema solar que era favorable para la vida y capaz de proporcionar las lecciones necesarias para seguir evolucionando en la ley del uno. La guerra provocó la desintegración de la red de la vida biológica, es decir, la biosfera.
Estas entidades estaban tan traumatizadas por ese acontecimiento que se encontraban en lo que podíamos llamar una congoja o un nudo de miedo. Nadie podía ayudarlos, nadie podía llegar a ellos. Finalmente, alrededor de 500 o 600.000 años atrás, la Confederación consiguió llegar a ellos y desataron el nudo de miedo. Las entidades fueron entonces capaces de recordar que eran conscientes. Vinieron a vuestro planeta transportados por seres de la Confederación y mediante reencarnaciones sucesivas. Estos seres, atrapados por el karma, construyeron una regresión a la segunda dimensión. Esto ocurrió hace aproximadamente 500.000 de vuestros años. Pero la población de vuestro planeta no solo proviene de Maldek. Vuestro planeta incluye numerosos y variados grupos colonizados desde otras esferas de segunda dimensión y del ciclo de tercera dimensión. De ningún modo sois una sola raza o tenéis un solo pasado u origen. Hay otro capítulo en la Ley del Uno, en el material de Ra, que habla de las dimensiones, cómo evolucionan los espíritus. Es un material muy denso. Yo he intentado hacer un resumen aquí lo más corto posible y nos habla de las dimensiones. Ellos conciben 8 dimensiones. Ellos están en la séptima, nosotros estamos en la tercera. Y para alcanzar la dimensión siguiente nos falta cientos de millones de años o más. Por tanto, nos queda mucho por caminar, amigos. Y ellos dicen que aun estando en la séptima, les queda la dimensión superior, la dimensión del Creador. Pero claro, ellos añoran llegar allí, pero no es tan fácil. Hay que evolucionar, hay que crecer. No es fácil. La Ley del Uno afirma simplemente que todas las cosas son una, que todos los seres son uno. Pero no todos los seres comprenden íntegramente esta ley. Cada uno en su evolución percibe una parte de la misma. Aquellos que al finalizar un ciclo de experiencia demuestran un mejor aprendizaje y adquieren mayor conciencia son acogidos al mundo o dimensión más evolutiva propia para su estado mejorado de conciencia. Ese proceso es protegido o vigilado por seres protectores y custodios que están muy cercanos a la Ley del Uno. Así se crea la ascensión hasta la octava dimensión. Cada ser debe escalar todas estas dimensiones. Las dimensiones o ciclos que hemos atravesado nosotros son: primera dimensión, el ciclo de toma de conciencia. Segunda dimensión, crecimiento. Tercera, conciencia de sí mismo. Cuarta dimensión, el amor o la comprensión. Quinta, la luz o la sabiduría. Pasamos mucho tiempo en la quinta dimensión equilibrando la compasión intensa que habíamos ganado en la cuarta dimensión. Sexta dimensión, luz, amor, amor y luz o la unidad. También se denomina con frecuencia la sabiduría compasiva. Séptima dimensión, el ciclo de la puerta de entrada. También se denomina con frecuencia la densidad donde se percibe la naturaleza sacramental de todas las cosas. En el séptimo nivel o dimensión estamos. Si nuestros humildes esfuerzos son suficientes para ser uno con todos, no teniendo memoria, sin identidad, sin pasado ni futuro, sino existiendo en el todo. Octava dimensión. La octava
que se mueve en un misterio no dilucidado todavía. En esta dimensión ya no sería nuestra conciencia, sino la conciencia del Creador. En el Creador está todo lo que existe. Sus naves son cristalinas, son de cristal. Hay naves enormes, de kilómetros de diámetro. Hay incluso naves que parecen planetas. Ellos vinieron hace miles de años a visitarnos, hace 18.000 años, hace 11.000 años. No estuvieron mucho tiempo porque el choque tremendo cultural que había entre nosotros, que éramos prácticamente unos primates, y esta civilización era enorme. Estuvieron aquí y nos ayudaron, nos trajeron la forma de cultivar las cosechas, de tejer los vestidos, también de los minerales, cómo descubrir los minerales. Hicieron una gran ayuda y vinieron a lo largo de la historia con sus astronaves, que son de cristal, son cristalinas. A través de la historia no solamente han venido ellos, sino que otras tantas civilizaciones, ellos dicen que hay 52 civilizaciones o más, no sé, un montón de ellas. En el contacto de Pujaris hablaban que, dependiente de los 9, había 24 civilizaciones, y a esos 24 les asistían cientos o miles de civilizaciones del espacio. Aquí habla de un montón de elementos de conciencia, por tanto, abunda en la idea de que no solo no estamos solos y que no solamente viene esta jerarquía, sino que vienen muchos a la Tierra. Pero ojo, hay una cosa interesante que nos dice Ra, y es que para venir aquí se necesita la autorización del Consejo de la Tierra o el Consejo del Sistema Solar. Por lo visto no es tan fácil entrar. Si las autoridades, iba a decir yo los políticos, espero que no haya políticos en el cosmos como los que tenemos nosotros, si no vamos de cabeza. Pero ese consejo autoriza y puede permitir entrar aquí a las civilizaciones. No es tan fácil entrar. Por tanto, hay una jerarquía que, digamos, que permite o no permite en función de los objetivos que tengan esas civilizaciones. Pero también en un momento determinado en el libro hablan de el grupo de Orión, que deben ser malísimos, no que todos los de Orión son malos, sino ellos llaman el grupo de Orión, deben ser muy mala gente con fines no muy pacíficos, sino muy positivos, y también les han dejado entrar. ¿Qué baremo existe para que el consejo que gobierna el sistema solar permita o no entrar a esta gente? No lo sé, no lo dicen, pero no se entra tan fácilmente. Hay algo que nos custodia, algo que nos protege, y uno de los que nos protege es Ra y la conciencia colectiva que representa Ra. Hemos empleado naves de cristal en forma de campana en las ocasiones que hemos venido a la Tierra. Hace 18.000 de vuestros años visitamos a vuestros pueblos, pero no aterrizamos. Después regresamos hace 11.000 años. En vuestra memoria colectiva existe la imagen de nosotros viniendo de Venus, pero actualmente no estamos en Venus. Hemos evolucionado más allá de la sexta dimensión. Somos uno de los miembros de la Confederación de Planetas al servicio del infinito creador. Hay cerca de 53 civilizaciones que comprenden aproximadamente 500 complejos de conciencia planetaria en la Confederación. Esta confederación incluye a aquellos de vuestro propio planeta que han superado vuestra tercera dimensión, a entidades planetarias de vuestro sistema solar y a entidades planetarias de otras galaxias. Es una verdadera confederación por el hecho de que sus miembros no son iguales, pero están aliados en el servicio de acuerdo con la ley del uno.
Cada entidad planetaria que desea aparecer en vuestra dimensión solicita permiso para romper la cuarentena, como podríais decir, y aparecer ante vuestras gentes. La razón y el propósito de esta aparición son comprendidos y aceptados o rechazados. Ha habido hasta 15 de las entidades de la Confederación en vuestros cielos en un momento dado cualquiera. Para acceder al resto de la Confederación tenéis que hacerlo mediante el pensamiento. En este momento son 7 las que operan con naves en vuestra dimensión. Sus fines son muy simples: permitir a aquellos seres de vuestro planeta llegar a ser conscientes de la infinidad de la evolución. Los primeros habitantes que vinieron sobre el planeta Tierra fueron los marcianos. Fijaros, los marcianos habían conseguido destruir todo el complejo biológico de su planeta. Se había convertido en un desierto como está ahora. Ellos lo destruyeron. No atendieron a las necesidades del planeta, empezaron a consumir un poco como estamos nosotros. Lo del cambio climático es una especie de indicador de que puede pasarnos como a Marte. Esta es la Confederación de Mundos, cogió antes de que terminase la vida, cogió a los habitantes restantes de Marte, los que quedaron después de esa tremenda catástrofe ecológica que acabó con la vida, y los transportaron a la Tierra. Nosotros somos en gran parte marcianos, nuestra genética es marciana. Y también, como antes dijimos, trajeron a los supervivientes del planeta Maldek. Pero dicen que no solamente vinieron estos dos, estos son los que ellos trajeron, sino que a lo largo de la historia otras civilizaciones trajeron aquí gente a la que clonaron o la tutelaron, la inseminaron y le mejoraron genéticamente. Pero los primeros habitantes, según Ra, que vinieron a la Tierra eran marcianos. Estamos emparentados o tenemos la genética de Marte y seguramente también la de Maldek. Pero fijaros, Marte fue aniquilada, la vida fue aniquilada, digamos, por la desobediencia, por no seguir la ley natural y hacer, vamos a decirlo entre comillas, un cambio climático. Podemos hacer lo mismo, como sigamos así. Y Maldek fue destruido por una guerra atómica y podemos hacer lo mismo. Es decir, que tenemos dentro, en nuestra información inconsciente, el concepto de la desobediencia y de la autoaniquilación. Y si no ponemos remedio, es muy probable que desarrollemos lo mismo que ya hicimos antes, hace millones de años, cuando vivíamos en otros planetas. Esta reencarnación que ahora tenemos puede tener informado en el inconsciente aquella desobediencia tan terrible. Las primeras entidades sobre el planeta fueron agua, fuego, aire y tierra. Los primeros llegaron aquí traídos desde otro planeta de vuestro sistema solar, al que llamáis el planeta rojo, Marte. El entorno de ese planeta se volvió inhabitable para sus habitantes. Por lo tanto, las primeras entidades fueron de esa raza, con ciertas manipulaciones genéticas realizadas por los guardianes de aquellos tiempos. Estas entidades llegaron o fueron preservadas para vivir la experiencia sobre vuestra esfera mediante un tipo de nacimiento no reproductivo, sino consistente en la preparación de material genético para la encarnación de los habitantes desaparecidos del planeta rojo, es decir, transfirieron dicha raza en diversas etapas y maneras sobre el planeta Tierra. Las entidades del planeta rojo estaban tratando de aprender las leyes del amor que constituye el fundamento de la ley del uno. Sin embargo, la tendencia de ese pueblo hacia la acción bélica provocó tales dificultades en el entorno atmosférico de su planeta que se tornó inviable para la experiencia de la vida antes de que finalizara su ciclo evolutivo. En vuestro cómputo de tiempo, esta transferencia ocurrió hace aproximadamente 75.000 años. Antes de este tiempo, los dos niveles más elevados de los niveles subvibracionales de seres de segunda dimensión
tenían una configuración bípeda, como lo que habéis mencionado. Sin embargo, el movimiento eréctil que experimentáis no se desarrolló totalmente en estos seres, cuya tendencia era a inclinarse hacia adelante y que apenas habían abandonado la posición cuadrúpeda. Pues la clave de la destrucción de Maldek es muy interesante lo que cuenta. Nosotros publicamos en nuestro canal, podéis ver un vídeo cuando entráis a nuestros vídeos, que hay 150 vídeos por lo menos, habla de que el Yeti heredará la Tierra. Publicamos una experiencia psíquica de una chica que hablaba cómo ella le habían dicho a las entidades del espacio que en el futuro los Yetis, los Bigfoot, podían heredar la Tierra. Lo que dice Ra, que no creo que haya visto nuestro vídeo, porque Ra está hace millones de años, ¿eh? Bueno, lo que dice es lo mismo. Dice, esos seres que destruyeron Maldek vinieron a la Tierra y en sucesivas reencarnaciones vinieron encarnando aquí sobre el primer soporte biológico que trajeron con las naves, y son los Bigfoot, son el Yeti, son seres que viven en las cavidades de la Tierra, escurridizos, son seres muy potentes, muy fuertes. Y él dice que están aquí como soporte biológico porque en el caso de que nos autoaniquilemos con energía atómica, los Yetis, los Bigfoot, no les afecta la energía atómica y serían el soporte biológico para crear una humanidad nueva. O sea que son nuestros sustitutos. Es el soporte que tienen ellos para crear, para que la raza no se extinga. Es curioso lo de el Yeti y el Bigfoot. Quizá, ciertamente, como sigamos así, es posible que hereden la Tierra. Una de estas entidades incluye a las entidades de la esfera planetaria a la que denomináis Maldek, planeta que, como dijimos antes, se autodestruyó. Estas entidades están atadas a su propio karma. Moran en el interior de vuestros pasajes subterráneos más profundos y los conocéis como Bigfoot. La otra raza es aquella a la que los guardianes han ofrecido una morada en esta dimensión. Son seres que viven apartados en los bosques y en los subterráneos. Son seres especialmente concebidos para sobrevivir en caso de que se produzca lo que denomináis guerra nuclear. Hay más de un grupo en diversos lugares sobre la superficie de vuestro planeta. Son pocos y muy hábiles para escapar a la detección. La primera raza es menos capaz de detectar la proximidad de otros seres humanos. Pero estos seres son muy hábiles gracias a la comprensión tecnológica que alcanzaron antes de su encarnación aquí. Estas entidades de ojos brillantes son las más familiares para vuestros pueblos. Son seres que existen como entidades de segunda dimensión, dotados de instinto, que se mantienen en reserva para formar lo que podríais llamar una reserva genética en caso de que hubiera necesidad de recurrir a estos complejos corporales. Estos complejos corporales tienen una gran capacidad de resistir los rigores de la radiación que vuestros cuerpos no resistirían. El tercero es una forma de pensamiento. Esto es un resumen muy sucinto. Son 5 libros que podéis bajar. Voy a ver si os pongo el enlace también para que podáis bajar los libros y traducirlos. Están en inglés, pero el traductor simultáneo los puede traducir. Hay que tener un poco de cuidado con la traducción, que es muy literal y a veces no se entiende bien. Pero es una información exhaustiva, enorme. Habla también del espíritu, del ego, de la curación, de cómo hacer el mundo del espíritu. Es decir, luego es extensísima la ley del uno, el material de Ra, canalizada o, digamos, mediunizada por Carla Rueckert y inspirada por Don Elkins y escrita y pasada a nuestro conocimiento por Jean McCarthy. Interesantísimo el trabajo de estos señores.
como antes he dicho, fue paralelo a la investigación de Andrija Puharich. Probablemente fue otra forma de canalizar el Consejo de los Nueve. En teoría, Ra es uno de los nueve. Atom Ra sería una expresión entre lo que tradujo, lo que canalizó Andrija Puharich y lo que canalizó a su vez Carla. Ambos trabajos, digamos que se complementan, son paralelos, se dieron en el mismo tiempo. En fin, era obligado dar a conocer que este consejo, esta jerarquía, no solamente se manifestó en un caso, sino que utilizaron varios canales, y uno de los canales importantes fue el de Carla, el de Don Elkins y el de Gene McCarthy. Nada más, os mando un saludo cariñoso, espero que os interese ese tema y que leáis sus libros. Un saludo, hasta el próximo vídeo.